Buenas noches, mi nombre es Diana Patricia Gutiérrez Urrea, soy estudiante de la UNAD del programa Algoritmos. El tutor es Iván Arturo López. ¿Qué entiende por programación de computadoras? Programación de computadoras es un proceso de componer o organizar un conjunto de instrucciones. Estas indican a una computadora el software que hacer en un lenguaje comprensible para la computadora. Estas instrucciones pueden presentarse en diferentes lenguajes como C++, Java, JavaScript, HTML, entre otros. Usando un lenguaje apropiado puede programar, crear todo tipo de software. Por ejemplo, un programa que ayude a científicos con cálculos complejos con base de datos que almacene grandes cantidades de datos, un sitio web que permita a la gente descargar música o un software de animación que permita a la gente crear películas animadas. Las diferentes evoluciones que han tenido los lenguajes de programación. Entre ellos tenemos el bajo nivel o nivel 1. Se dice que el código binario es un bajo nivel o de primer nivel porque al usar pocos signos se logra muy fácilmente expresar cosas complicadas, mientras un lenguaje humano es muy alto nivel, con una cantidad mayor de signos y con reglas combinatorias logra expresar con facilidad cosas muy complicadas. Todo el esfuerzo entonces para facilitar la comunicación del hombre con la computadora se ha de centrar en el desarrollo de lenguajes de mayor nivel. El fabricante de un procesador fabrica los bloques de bits que llevará a una CPU, que es una unidad central de procesos, a reconocer y a realizar diferentes operaciones. Este código de máquina, primer lenguaje que la máquina puede interpretar y puede transformar en acciones, pero es evidente muy difícil de utilizar puede que para los humanos. El segundo nivel, la creación de un lenguaje más comprensible para el hombre consiste, por lo tanto, en establecer la equivalencia de bloques binarios con signos de nuestro lenguaje habitual. Para permitir la programación, secuencia de comandos se utilizan pequeños conjuntos de signos, palabras de fácil memorización, con los cuales se redactan programas como por ejemplo ADC, que significará sumar con reserva. Este tipo de lenguaje se llama ensamblador. La máquina misma hará la tarea de traducirlo en código binario para seguir las instrucciones gracias a otros programas cuya función es traducir la expresión humana. En el lenguaje máquina binario se llama compilador. Un alto nivel o nivel 3. El avance en el desarrollo de compiladores e intérpretes, los dos tipos de programa traductores, ha sido por lo tanto fundamental en el desarrollo de lenguajes de tercera generación, cuya ventaja, además de la facilidad del aprendizaje y la lectura y escritura, son la facilidad de corrección, transformación y conversión de un lenguaje a otro. Los más antiguos son el Fortran para aplicaciones matemáticas y científicas y el COBOL para aplicaciones de administración y contabilidad. Con las microcomputadoras nació el BASIC y el Pascal. Generadores de aplicaciones o de cuarto nivel. Posteriormente, usando estos lenguajes, se han redactado programas distintos a facilitar un número variado de operaciones en campos de aplicaciones específicas, como simulación de fenómenos físicos, manipulación de datos estadísticos, etc. Los más avanzados y flexibles de estos programas son las planillas electrónicas u hojas de cálculo y los programas de administración de archivo o base de datos, dados que tales aplicaciones no hacen nada sin que el usuario defina ciertas estructuras y ciertas operaciones. Pueden ser consideradas como generadores de aplicaciones, aunque este nombre se reserva habitualmente para niveles más avanzados que el usuario pueda generar sistemas muy diferentes unos u otros con herramientas que se parecen a lenguajes de programación. Estas herramientas conforman los lenguajes de cuarto nivel, que son para esencias programas para crear programas con una finalidad específica, como el case, destinado a facilitar el trabajo de los analistas de sistemas. Activa de los diferentes lenguajes de programación. Java.
Es orientado a objetos multiplataforma, maneja algunas plataformas de desarrollo. Se pueden realizar distintas aplicaciones como Apple, que son aplicaciones especiales que se ejecutan dentro de un navegador. A él se encargará la página HTML en un servidor web, por los generales en la historia. Esperar la actualización siguiente para que sea más rápido. Sirve para todos los sistemas operativos y si es la versión adecuada para dicho sistema. La misma aplicación Java se encarga de descargas, actualización de versión para excelente desempeño del computador. C numeral. Está orientado a objetos, está estandarizado por Microsoft como parte de plataforma.net. Desempeña de forma plena en sistemas operativos Windows, síntesis más corporación y C y C++. Posibilidad de realizar aplicaciones web, requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT 4 o superior y tener alrededor de 4 GB de espacio. La plataforma NET sirve para hacer aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Ruby, lenguaje de alto nivel, síntesis similar a Python y Perl. Lenguaje para la creación de aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas, maneja excepciones, puede cargar librerías si es el sistema operativo lo permite. Multiplataforma portátil, se encuentra mucha documentación e incorporación con otros lenguajes de programación. Está muy difundido en relaciones entre otros lenguajes. Sus sintaxis son muy simples y fáciles de aprender y posibilidades de utilizar en varias plataformas, además es libre. HTML es un lenguaje utilizado para la creación de páginas web. HTML significa un lenguaje de formato de documentos de hipertexto, es decir, presentado de forma estructurada, agradable y con enlaces. Permite la estructuración de información, es la base de la nueva generación de aplicaciones web, intercambio de datos, poder etiquetar los datos con su significado, un lenguaje extendible. El mayor informe que las aplicaciones XML es aquel navegador que visualiza que el usuario utilice y no cuente con un parecer de capas, visualizador, contenido de documentos. Este no sirve para todos los sistemas operativos. PHP es un lenguaje de programación interpretado diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es un lenguaje multiplataforma orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en base de datos. Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos, puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código, pero no lo impide y en ciertos casos representa un costo de tiempo y ejecución. Se usa principalmente para la interpretación del servidor, páginas web y CMS. Se utiliza en todos los sistemas operativos. Tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado dependiendo obviamente de la tarea a realizar. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso, maduración alineado con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dicho proceso parece no tener límites, pues sus tendencias apuntan hacia la herramienta más simple, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permita una comunicación hasta cierto punto predecible. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencione por lo menos dos ejemplos.
Primero, no uses variables cuyo nombre no posee algún significado descriptivo. Una variable con nombres significativos permite al lector entender el contexto del código y permite disminuir la cantidad de documentación asociada, puesto que con un código legible y nombres significativos, el código se ve autodocumentado. Por ejemplo, una variable llamada cantidad de recursos tiene más significado que una variable llamada C. Evitar el uso de sentencias goto, bread y continued. Evitar el uso de sentencias que rompan el flujo secuencial de ejecución de un programa es el principio básico de la programación estructurada. Las sentencias tipo goto dificultan la legibilidad, depuración y verificación de programas al permitir la ejecución de un programa realizar saltos arbitrarios. Aquellas funciones que hacen uso de sentencias goto son mucho más difíciles de reutilizar y depurar. Gracias compañeros, gracias tutor, que estén muy bien.